Buenísimo, buenas a todos. Muchas gracias por la presentación, Pedro. Bueno, sí, como dijo, voy a hablar de esta detección automática de crisis y quiero empezar explicando sobre qué datos hacemos esta detección. Así que vamos a hablar primero del grupo de colaboración que tenemos con Nuria Cámpora y Silvia Cochen, los cuales pertenecen al grupo de neurocirugía del Hospital El Cruce. Este equipo de neurocirugía lo que hace es realizar cirugías a pacientes epilépticos que no pudieron responder bien a un tratamiento químico de la enfermedad. Entonces se tienen que someter a una cirugía cerebral, la cual consta en dos etapas. La primera etapa consiste en la localización del foco epiléptico dentro del cerebro, para la cual se colocan estos electrodos dentro del cerebro, y se cura en una segunda etapa donde se cortan los caminos de propagación de la crisis, desde el foco hacia otras áreas del cerebro. Entonces, lo que hacen en la primera cirugía es colocarle estos electrodos dentro del cerebro, y lo que hacen es mantener al paciente en una cama y graban el potencial sobre estos electrodos durante aproximadamente una semana. En esta semana lo que hacen es grabar la actividad eléctrica de las diferentes zonas en donde fueron implantados estos electrodos al momento de las crisis, para tener una forma de caracterizarlas y poder así reducir al mínimo los efectos secundarios de una cirugía curatoria, ¿no? Así que básicamente los registros que nosotros utilizamos son los electroencefalogramas provenientes de estos electrodos intracraneales. Entonces, lo primero que uno puede hacer con este tipo de datos es realizar un espectrograma, lo cual nos muestra la cantidad de potencia en cada una de las frecuencias para diferentes tiempos. Entonces, lo que estoy mostrando acá es un espectrograma de un electrodo en particular, de un paciente en particular, y lo que vemos es que en el momento de la crisis, que está alrededor de los 400 y 500 segundos en este registro, vemos que hay una variación de potencia. Este tipo de variación que les estoy mostrando acá es particular de este paciente. Realmente no hay una característica general que sea transversal, no solo hablando entre pacientes, sino entre crisis de un mismo paciente. Por ejemplo, un día un paciente puede tener una crisis con una característica determinada, y al otro día una completamente diferente. Pero algo que es consistente es que hay anomalías en las potencias de diferentes bandas de frecuencia. Lo que se ve ahí, que la línea roja alrededor de 50 Hz, que atraviesa todo el registro, es ruido de línea, el cual antes de empezar el procesado de nuestro algoritmo es filtrado. Así que nosotros, ahora voy a mostrar cómo es el procesamiento que le hacemos nosotros a la señal. Bueno, básicamente a nosotros nos dan estos registros que son unidimensionales para cada uno de los electrodos. La primera etapa que consiste de nuestro procesamilos es realizar un filtrado en 5 bandas, las cuales no son unas bandas que son utilizadas por los neurólogos para hacer el diagnóstico de las crisis. Estas bandas son conocidas con los nombres de delta, teta, alfa, beta y gamma, y están en los span de frecuencias que muestro ahí. Y entonces, en esta primera etapa pasamos de tener una señal unidimensional a una señal con 5 dimensiones, ¿no? 5 variables. El problema que tenemos acá es que, como mostré recién en el espectrograma, cada una de las bandas tiene una cantidad de potencia diferente. Entonces, si nosotros queremos ver la dinámica de la potencia de la banda gamma, por ejemplo, se puede ver escondida por la potencia que tiene la banda delta. Entonces, el siguiente paso en este procesamiento es realizar un procesado de whitening, el cual lo que realiza es
dejar todas las bandas con una potencia igual, y no solo eso, sino que también descorrelaciona las variables. Entonces, una vez hecho este procesado de whitening, lo que obtenemos es que si hacemos estimamos la matriz de correlación de nuestros nuevos datos, nos va a dar la matriz de identidad. Eso nos va a permitir que las variaciones en la cantidad de potencia de cada banda sean igual de significantes, sin importar el valor absoluto de la potencia que tiene, ¿no? Entonces, una vez que tenemos nuestra señal descorrelacionada y con la misma cantidad de potencia, lo que hacemos es hacer un análisis de componentes principales sobre una ventana que tiene una dimensión mucho menor que el registro completo, y vamos deslizando esa ventana cada un segundo, y lo que guardamos nosotros es el componente principal, que el componente principal viene siendo el autovector de la matriz de correlación estimada de ese bloque de datos, ¿no? Este componente principal se puede pensar como el desvío estándar que tiene la dimensión más relevante de nuestro sistema de 5 dimensiones. Lo que muestro en el gráfico de abajo es el componente principal en función del tiempo. Las zonas grises son las áreas donde los médicos nos marcaron que era la zona epileptógena en el registro. En verde está el inicio y en rojo están los finales de las crisis, también marcados por los médicos. Y podemos ver cómo nuestro componente principal en estas zonas aumenta de valor, ¿no? Pero no solamente incrementa su valor adentro de la zona epileptógena, sino que también lo hace por afuera. Por ejemplo, alrededor de los 2000 segundos vemos uno de estos picos. Entonces, para reducir la significancia de estos picos, los cuales, si bien hay un incremento del componente principal, son por un periodo de tiempo mucho menor que como lo hacen dentro de las crisis, filtramos nuestro componente principal con un filtro moving average de una ventana cuadrada de duración tau, lo cual filtra las frecuencias altas, ¿no? Entonces, reducimos la significancia de estos picos para así tener menos falsos positivos. Entonces, una vez que tenemos nuestro componente principal, solamente tendríamos que proponer un valor, un threshold, un umbral, para el cual, a medida que el componente principal se encuentre por arriba de ese umbral, diremos que nuestro algoritmo ha detectado una crisis. Entonces, para no chocarnos con la pregunta de qué valor utilizar, lo que hacemos es ver la performance de nuestro algoritmo testeando todos los umbrales posibles. Entonces, colocamos un umbral y medimos la cantidad de verdaderos positivos que obtenemos y la cantidad de falsos positivos, y lo que podemos graficar es unas curvas de sensibilidad versus especificidad, que generalmente se conocen como curvas ROC, las cuales muestran la performance del algoritmo independientemente del umbral que se utilice. Entonces, a la izquierda estoy mostrando un gráfico que muestra la performance en cuanto a la detección de los electrodos individuales, es decir, si nuestro algoritmo detecta que uno de los electrodos está involucrado en la crisis, y podemos ver la relevancia de hacer el procesado de whitening, que se muestran en diferentes colores, las diferentes curvas ROC, y vemos que en este caso hay un área debajo de la curva ROC de 0.91. Los puntos óptimos que se marcan en naranja y marrón vienen a ser los puntos donde la sensibilidad iguala a la especificidad. Es decir, cuando los verdaderos positivos son igual a 1 menos los falsos positivos. El gráfico de la derecha muestra la performance en cuanto a la detección de la crisis, o sea, el umbral no se aplica directamente sobre un componente principal en específico, sino que se agarran todos los electrodos involucrados en una crisis y se promedian, y sobre ese promedio se evalúa la detección del algoritmo. En este caso, el área debajo de la curva ROC es de 0.87. Entonces, debido a la simplicidad de este procesamiento de la señal, podemos realizar una interpretación de los resultados de este algoritmo. Entonces yo ahora les voy a introducir qué es el Consciousness Seizure Scale, que básicamente es un índice comportamental que trata de medir el nivel de pérdida de conciencia
del paciente al momento de la crisis. Este consta de 8 preguntas comportamentales que se realizan en el momento de la crisis para intentar evaluar la cantidad de pérdida de conciencia que experimenta el paciente, ¿no? Entonces, las respuestas son de esta índole, de si genera una respuesta al examinador, si hay atención visual, si tiene una interacción con el examinador. Así que una vez que se evalúan cada uno de estos puntos, se los suma y se obtiene este índice que va del 0 al 9, en donde 0 representa una pérdida de conciencia nula y un 9 una pérdida de conciencia total. Entonces, para ver si este índice nosotros lo podríamos caracterizar las crisis con nuestro algoritmo, lo que hicimos fue buscar una correlación entre los valores de estos índices para cada una de las crisis y el componente principal de nuestro análisis de PCA sobre los registros. Entonces, en este gráfico que muestro acá arriba a la derecha, tenemos el índice de pérdida de la conciencia en el eje X, y tenemos en el eje Y el componente principal de nuestro análisis. Cada uno de estos puntos representan una de las crisis que tenemos en nuestra base de datos. En total, para este análisis hay 26 puntos. Encontramos que hay una correlación máxima con un coeficiente de Pearson de 0.66, y este es significativo al 1%. Como yo ya dije antes, bueno, el componente principal es algo que va variando en el tiempo, entonces necesariamente esta correlación también tiene que variar. Y varía como muestro en el gráfico de abajo, ¿no? Tenemos el tiempo en el eje X, el cual se toma el 0 como el momento en donde comienza la crisis, y en el eje Y tenemos el coeficiente de Pearson. Vemos que hay una correlación máxima entre estas dos variables alrededor de los 43 segundos, y lo cual alcanza un valor de 0.66, y es el gráfico en el que muestro acá arriba. En escala de colores, en este gráfico se muestra la significancia del test de correlación de Pearson, y se muestra que en el segundo 43 este coeficiente es significativo al 1%. Bueno, este análisis de correlación nosotros lo hicimos sobre el componente principal de nuestro análisis, pero no solamente tenemos esa información de este análisis, sino que también tendríamos el autovector asociado a este componente principal, ¿no? Entonces lo que podemos ver es si hay correlación entre las componentes del autovector principal y este índice de pérdida de la conciencia. Entonces, lo que estoy graficando acá es cada uno de esas componentes del autovector principal, que se pueden separar en las bandas de frecuencia que habíamos mencionado al principio, y podemos ver la correlación que tienen con el índice de conciencia a diferentes tiempos. Algo interesante de este gráfico es que inclusive antes de que comience la crisis ya tenemos una correlación en cuanto al índice de pérdida de la conciencia y el autovector de nuestro análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que aproximadamente 5 o 10 segundos antes de que comience la crisis, vemos una correlación con las anomalías de potencia de la banda gamma, con el índice de pérdida de la conciencia, y una correlación negativa con la banda beta. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, si vemos que un paciente está experimentando anomalías de potencias positivas en la banda gamma, mientras que tiene anomalías negativas en la potencia, de la banda beta, se esperaría que la crisis tenga una mayor pérdida de conciencia. También hay otros picos de correlación significativas, alrededor de los 40 segundos, con una correlación negativa para las bandas beta y la delta, y una correlación positiva para la banda teta. Buenísimo. Entonces, las conclusiones son que el componente principal de este sistema analizado es un buen candidato a detección para crisis epilépticas, como mostramos con las curvas ROC, y que el componente principal está correlacionado con el índice comportamental CSS, y por lo tanto nos permitiría caracterizar las crisis con estas señales electrofisiológicas. Así que todos estos resultados fueron publicados en un paper en Biological Cybernetics,
Y quería mencionar a los coautores de este trabajo. Eran Melissa Maidana Capitán, Nuria Cámpora, yo, Silvia Cochen y Inés Amengo. Así que muchas gracias por la atención y si hay preguntas, contestamos. Bueno, en cuanto a la pregunta de Valente de Mauro, sí, es muy difícil caracterizar estas crisis epilépticas, por eso nosotros planteamos este método simple de análisis en cuanto a anomalías de potencia. Las correlaciones que yo estoy mostrando sobre este índice son simplemente eso, es la muestra de la correlación sobre nuestra base de datos. Esto es un primer pie para empezar a hacerse preguntas y, y el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora es no tratar a este índice de pérdida de la conciencia tan general como es y empezar a ver individualmente cada una de las preguntas de porque hay preguntas muy diferentes, ¿no? Unas que tienen que ver con cosas de memoria, otras que tienen que ver con cosas de comportamiento. Entonces, estamos haciendo un análisis separado para cada una de estas preguntas para que la significancia de los resultados sea mejor. Uh, Perdón. No, yo le... No pasa nada. No pasa nada. Exactamente, sí, se realiza con el promedio de los electrodos y en análisis posteriores que hicimos, en vez de promediar sobre todos los electrodos involucrados en una crisis, dejamos que cada uno de los electrodos tenga la misma importancia. El problema con esto es que cada uno de los pacientes tiene una cantidad de electrodos diferente, porque al ser una cirugía tan delicada, cualquier incisión de más es un foco de infección. Entonces se tiene que cuidar mucho la cantidad de electrodos para hacer el diagnóstico simplemente, no con fines de investigación. Pero sí, intentamos hacer diferentes promedios, promediando por crisis, promediando por electrodos, para ver la significancia. No, no, no probamos con diferentes ventanas. Creíamos que para no mezclar la información que nos puede dar la señal entre no saber si nuestros resultados son exactamente del momento que estamos mostrando o si son qué relevancia tienen con el pasado, con el futuro, nosotros decidimos utilizar ventanas cuadradas, pero sí se podrían utilizar otro tipo de ventanas. Muchas gracias.